por la noche es camarero, mozo, como decimos acá en Argentina, en un bar. Se limita a atender al cliente, recibir los pedidos, llevarlos a la cocina, luego retirar el plato, llevárselo al cliente, luego llevarle la cuenta, cobrarle, atenderlo, estar a disposición de algún requerimiento razonable del cliente, etc. Este camarero estudia biología. Entonces, a la mañana ya está estudiante avanzado, está en cuarto año. Con ocasión de servir un plato, él se da cuenta que hay unos hongos que por el estado en que se encuentran, él los reconoce, es estudiante, sabe, es un conocimiento especial. Y se da cuenta que ese plato va a intoxicar al consumidor. Y lo puede hacer con una gravedad impredecible incluso. Se trata realmente de una cosa muy tóxica. ¿Qué tiene que hacer el camarero que se da cuenta de eso? Volver con el plato a la cocina, servírselo al cliente, ponerlo en la mesa sin ningún tipo de observación, no servirlo. Esas son las preguntas. Tiene un conocimiento especial. A los camareros no se les pide que sepan biología y que puedan distinguir cuestiones muy técnicas de la comida que sirven. Ese será un tema de los ingredientes que utiliza la cocina, la cocción, cómo se preparan los alimentos. Pero en este caso tiene este conocimiento especial. Entonces ahí vienen todas las discusiones. Jacobs, sírvalo, su rol es servir y llevar el plato a la mesa. Roxin, a ver, hay un elemento psíquico, un conocimiento, un deber de solidaridad. No debiera servir. Bien, son posturas. Soluciones. Recién se dijo, ¿me alejo o me distancio, ¿no?, del suceso? Acá hay una proximidad, hay una inminencia de un posible daño. Zaffaroni, acá en Argentina, propone una solución. Él dice, cuando hay un conocimiento especial a este nivel, muy técnico, muy específico, no es lo que cualquier persona debiera percibir o ver en condiciones normales. Quien maneja un vehículo, si tiene un carnet de conducir, quiere decir que está habilitado para conducir, conoce la ley de tránsito y maneja las normas y criterios del manejo defensivo del vehículo. Acá ya vamos a una cosa mucho más específica, que no está dirigida a cualquiera que maneje un vehículo, sino a un mozo que aparece con un conocimiento muy especial, pero que está vinculado a una acción en la cual él puede ser como el instrumento, como lo ha sido ya el cocinero que preparó eso, para llevar el plato a la mesa de un comensal. Zaffaroni acá dice que los conocimientos especiales deben sí o sí ser utilizados cuando el sujeto se encuentra en una situación de incardinación. Él le llama también de tener la posibilidad de resolver el conflicto. Si hay situación de conflicto inminente, de incardinación de la conducta en el hecho, el sujeto tiene en sus manos resolver el conflicto. Lo resuelve no poniendo el plato en la mesa de esa persona. Así lo resuelve, no entregando el plato, no sirviéndolo, no poniéndolo allí. Entonces, si el conocimiento especial lleva al sujeto a resolver el conflicto, la inminencia, la incardinación debe
controlar el riesgo y, por supuesto, no servir ese plan. Zaffaroni pone otro ejemplo, lo inventa él. Dice, si yo fuera a una concesionaria a comprar un vehículo, miro los autos usados que hay allí, escojo uno, le pregunto al vendedor si lo puedo probar, dar unas vueltas con el auto. Me dice que sí, ningún problema. Digo, bueno, quiero sentir a ver cómo está el vehículo. Cosas que quienes hemos comprado alguna vez en un auto usado conocemos este tipo de procedimiento. Hay personas que suelen ir cuando el auto les interesa mucho, a veces van con un amigo mecánico para que él lo sienta, lo mire, etc. Pero acá va un señor, dice Zaffaroni, pide probarlo, pero el señor es ingeniero, tiene un conocimiento especial y se da cuenta que los frenos del vehículo no están bien. Un neófito en la materia, un profano, una persona común, quizás no se daría cuenta de eso. Él, por ser ingeniero, se da cuenta. Y por lo tanto dice, bueno, una pena. No, y no voy a invertir en comprar un auto usado y tener que arreglarle los frenos, no. Busco otra cosa. Entonces da una vuelta, vuelve, deja el vehículo y no dice nada. Entonces dice Zaffaroni, bueno, pero que no tiene que resolver un conflicto. ¿Qué va a pasar con ese auto? Lo comprará alguien que no se da cuenta del defecto. Por no darse cuenta del defecto, quizás choque, mate a alguien, cometa algún daño con el vehículo. O quizás nunca nadie compre ese vehículo. O quizás ese vehículo en algún momento alguien lo va a arreglar porque se da cuenta, como se dio cuenta él. Es una situación hipotética. Entonces ahí los conocimientos son irrelevantes. Pero cuando hay una situación de incardinación, inminencia, resolución de un conflicto, ahí el sujeto debe controlar el riesgo. Ahí el conocimiento especial juega un rol decisivo. Y por el deber de solidaridad y para evitar ese daño y resolver la situación no debe entregar. Cuestiones que están vinculadas a el conocimiento y ver cómo en un eventual análisis de los intervinientes, cómo hacemos jugar este tipo de cuestión. Bien, la exposición también del doctor Carlos Parma nos ayudó a repasar las categorías de autorías. Es muy importante volver a centrarnos en el concepto del autor como señor del hecho, cuestión que además nos va a quedar siempre muy clara por contraste en la medida que identifiquemos los partícipes, que ya sabemos que son el cómplice, el instigador, que participa instigando, y el cooperador necesario que no interviene en fase ejecutiva. El cooperador necesario, el que hace el aporte imprescindible en fase ejecutiva, es coautor. El que hace el aporte decisivo en fase no ejecutiva es un cooperador necesario. Bien. Siempre que lo podamos distinguir, por eso decimos cooperador necesario. Distinguir de un simple cómplice. Porque el cooperador necesario es un aporte sin el cual el delito no se hubiera cometido. Ahí está la gran diferencia con el cómplice, que lo facilita, lo favorece, pero su aporte no es imprescindible para la realización del hecho. Han habido varias teorías para tratar de explicar qué es un aporte necesario de un aporte que simplemente favorece o facilita. La jurisprudencia discutía si hay que hacer un análisis en concreto o en abstracto. Y uno diría, bueno,
En concreto, todo aporte es necesario, porque si yo veo el delito tal cual se cometió, aún un aporte que en teoría no parece tan determinante, bueno, en el caso concreto todo es determinante. En el caso concreto todo ha jugado un rol aparentemente decisivo. Entonces decía la jurisprudencia, bueno, hay que juzgar el tema en abstracto. Bueno, pero en abstracto sucede lo contrario. Ningún aporte es imprescindible, porque en abstracto todo delito puede ser cometido de innumerables formas. Entonces, en abstracto se nos desdibuja la trascendencia de los aportes, porque en abstracto un delito puede ser cometido de 1000 maneras, de 1000 formas, con distintos tipos de ayudas o elementos o instrumentos o lo que fuese. Entonces, lo concreto transformaba en necesario e imprescindible todo, y lo abstracto transformaba en insignificante todo. Entonces comenzaban las teorías que el juez vea en el caso concreto, ¿de acuerdo? ¿Sobre qué criterio? Entonces se solía usar la teoría de los medios escasos, ¿sí? O los medios abundantes. Un medio de fácil consecución, de fácil obtención, de fácil reemplazo, de fácil adquisición, y es algo que no parece tan determinante. Aquello que es absolutamente escaso, o hasta en algunos casos exclusivo y único, la clave de una caja fuerte, evidentemente ese es un aporte absolutamente imprescindible. O algún instrumento sofisticado para ingresar a una computadora o lo que fuese. Aún así, después en el caso concreto hay que analizar, digamos, las posibilidades. Podríamos aprovechar lo que nos va quedando de la noche para ir haciendo un pequeño ejercicio de lo que tendremos que hacer el viernes como conclusión de todo lo que vayamos viendo, y que es lo que la universidad me pide, ¿no? Como una evaluación final. Entonces la evaluación la podemos hacer sobre la base de ir colocando determinadas cosas en las consignas. Podemos aprovechar esto que queda para hacer una simulación de repaso. O colocar tales palabras, o poner sí o no, o verdadero o falso. Bien. Y podríamos hacer un pequeño ejercicio, que ya nos dé una pauta de lo que podría ser el examen, a ver en qué consistiría esta evaluación. Lo primero sería poder responder colocando una P, que sería participación, o colocando una A, que sería autoría, a distintos conceptos o frases. Yo leo una frase y digo, no, esto es participación. O una palabra veo y digo, esta palabra se relaciona con la autoría, o no, se relaciona con la participación. Entonces, a ver, intentemos este juego. Si dijésemos la palabra accesoriedad, le pondríamos al lado una P o una A. La palabra es accesoriedad. ¿Qué pondríamos ahí? Y en accesoriedad tendríamos que poner una P. Tendríamos que poner una P ahí. Por una razón muy sencilla, todos los partícipes lo son en la medida en que su aporte se monta, se sube y se subordina a la acción del autor. Yo te presto el arma para que mates, pero ya no domino el hecho. Y mi aporte es accesorio al hecho principal. El hecho principal, evidentemente, es el del autor. Y el hecho subordinado
es el del partícipe. Aún el instigador se subordina a lo que haga el instigado, cosa que aclaramos muy bien el día lunes. Yo instigo, determino y después, evidentemente, será el instigado el que tiene las riendas del hecho y será el que lo ejecute o no. Bien. Mi responsabilidad, si lo ejecuta, es accesoria. Entonces, mi contribución se subordina a la acción del autor. Bien. Si yo digo señor del hecho, quien tiene las riendas del suceso delictivo, coloco una A o una P allí. Una A. Ya cuando dije señor del hecho y quien tiene las riendas del suceso delictivo, no es el que hace un aporte y, bueno, veremos qué hace con mi aporte el autor. Instigo, bueno, vamos a ver qué hace el instigado. Bien. Si yo digo, tiene el hecho como propio. Y me suena el autor. Una, porque tiene el hecho como propio. Soy el señor del hecho, me hago cargo. Esto es mío. El partícipe tomó una parte, no tiene todo el hecho como propio. Tiene una parte que está en su contribución, que aún en el instigador su contribución es, por supuesto, la motivación decisional. Tremenda contribución. Por eso después, como política, pero no todos los códigos del mundo, cuidado, ¿eh? Pero nosotros sí lo sancionamos como un autor. Bien, respondiendo a la vieja tradición del autor intelectual. Le queremos poner como un titulito de autor, pero ya sabemos que el instigador no es autor. Por eso los códigos lo tratan como instigador y lo sacan del artículo 20. Si yo digo, su conducta se monta, o sea, se sube, sobre un hecho ajeno del que depende. Evidentemente ahí habrá que poner una P. Que mi conducta cómplice se monta, se sube a un hecho ajeno del que depende. Porque si aquel a quien yo le presto el arma no ni siquiera intenta el delito, bien. Entonces, mi conducta se monta sobre un hecho ajeno del que depende. Es siempre el partícipe, una contribución accesoria y subordinada. Bien. Si veo la frase determina o favorece el delito, o determina el delito, o favorece el delito. Tendremos que poner de nuevo una P ahí. De nuevo. El instigador, ¿cuál es el aporte del instigador? Bueno, tremendo aporte. Se le llama aporte decisional o causal. Y después está la realización ejecutiva. Ese es el autor. Ese es el autor. Si yo digo, ataca un bien jurídico con una causación imputable, accesoria y con dolo de consumación. Cuidado, ataca un bien jurídico con una causación que es imputable, accesoria y con dolo de consumación. Partícipe, una P. Ya cuando dije accesoria, ese ya es un adjetivo accesorio muy indicativo. Con dolo de consumación. Por supuesto, yo instigo a alguien para que cometa un delito. Entonces estoy actuando con dolo de consumación. Vamos a ver si el instigado consuma. Pero mi dolo, si yo participo dando un arma, es para que alguien va a matar a alguien. Debo saber que en eso estoy aportando. Entonces hay un dolo de consumación con relación al hecho antijurídico doloso con el que coopera. Si yo digo, puede detener el curso causal delictivo, puede detener el curso causal delictivo.
autor. Autor. El que tiene las riendas puede detener el curso causal delictivo, porque es señor del hecho. El que es señor del hecho puede consumar, sí, y también desistir. O haber comenzado a delinquir y quedarse ahí. Bien, entonces, ¿quién puede detener? En cambio, los partícipes sueltan el hecho, están afuera, están en la periferia. Ya te di el arma, vos verás qué hacer con el arma. Quien puede no matar con el arma será el autor. El que dirá, no, mejor no lo hago. O iba a robar con esta llave que me dio, una llave maestra que me ha dado alguien, cooperador necesario, me la dio ayer, pero yo no voy a entrar al final de esa clase. Que puede detener el curso causal. Bien, como fíjense, estamos hablando de un empoderamiento en la situación. Si yo digo, no tiene el dominio del hecho, ni se aplica cuando hay un deber institucional. No tiene el dominio del hecho, ni se aplica cuando hay un deber institucional. Exacto, es un partícipe. Ya arrancamos y decimos, y no se aplica cuando hay un deber institucional, porque como se explicó recién, ahí rige el deber positivo institucional, con un sujeto activo que debe cuidar un determinado bien. De manera que el que tiene el dominio del hecho, en realidad, no es, pueda que sí, pero pueda que no sea el sujeto, o sea, el autor. Y por último, si decimos, no puede ser penado en tentativa. No puede ser penado en tentativa la participación. Yo no puedo haber intentado ser cómplice. No, no es punible haber intentado ser cómplice. Yo para entrar en punibilidad, no. La tentativa es del delito. Bien, no puede haber tentativa de instigación. Intenté instigar. Eso no es nada. No, instigué. Y el instigado por lo menos intentó el delito. Ah, ya estoy en zona de punibilidad. Presté el arma para el homicidio y disparó. Y lo hirió. Aunque no lo mató, pues yo entro en zona de punibilidad. Entonces, si yo digo, no puede ser penado en tentativa, la participación. La participación no puede ser penada en tentativa. Solo el delito. Muy bien. Esto podría ser una dinámica del parcial del viernes. Como verán, no es muy difícil, pero hay que prestar atención. Otro ejercicio, si dijéramos, coloque una D y una A, que sería dominio de la acción. O coloco una D con una D corta y sería dominio de la voluntad, autor mediato. O coloco una D y una F, que sería un dominio funcional o autoría. Entonces, ya sabemos qué tenemos que poner. DA, dominio de la acción, autor directo o inmediato. DF, codominio de la acción o dominio funcional, como mínimo dos personas que han hecho un plan para cometer un delito, distribuyéndose aportes esenciales en fase ejecutiva. Bien, o una D y una B, dominio de la voluntad, autor mediato, aquel que se sirve de otro como un instrumento, que realiza conducta, colisión, pero no es penalmente responsable. Entonces, a ver, veamos. Tenemos, voy a poner una DA, DF, DB corta, y digo, Juan empuja violenta y sorpresivamente a Héctor para lesionar a Luis. Empujo a alguien, ese empujón impacta en Luis. ¿Qué ponemos ahí? Yo pondría una D y una A. Juan tuvo dominio de la acción. Es un autor directo.
se sirve de Héctor como si hubiera servido de una piedra, de una mesa, de un palo. Entonces una DA, dominio de la acción. ¿Autor mediato o no? No, porque Héctor no realiza conducta. Héctor es empujado violenta y sorpresivamente. No es que yo a un Héctor que está totalmente ebrio le digo, anda y golpea a Luis, porque Luis te está insultando, Luis te está provocando, acaba de insultar a tu madre, anda. Y va totalmente ebrio Héctor y le pega a Luis. Autor mediato. Bien, se sirve de un inimputable que realiza de un modo absolutamente viciado volición. No, acá yo lo empujo sorpresivamente a Héctor para lesionar a Luis, y lo lesiono a Luis. Acción 10, podría haberle pegado con un palo a Luis. Bueno, le pegué con Héctor, a quien empujé sorpresivamente. María y su esposo ingresan a una casa y mientras el esposo sustrae elementos del domicilio, María en la puerta controla que nadie venga. Yo pondré ahí una D y una F. Un dominio funcional. Son coautores. Mira, yo controlo para que el plan resulte. Porque acá pasa mucha gente. Si viene alguien, yo distraigo. Si no viene nadie, no viene nadie. Pero pasa gente, puede venir un familiar, justo. A ver. Entonces, hay un plan. Y el control que está haciendo en la puerta, María, es en fase ejecutiva. Siempre la fase ejecutiva, la distribución de tareas, plan, fase ejecutiva, distribución de tareas, coautoría clarísimamente. Acá dice Luis obliga a Manuel a firmar un documento falso bajo la amenaza de matarle a su hijo. Hay un dominio de la voluntad. O sea, dominio de la voluntad. Perfecto. Fíjense que Manuel realiza conducta, firma un documento, pone su firma. Está realizando un acto, realiza abolición, pero no es penalmente responsable. Esto es una coacción gravísima. Bien, sigamos. Yo aprovecho para robarle la billetera a Carlos, quien fuera golpeado previamente por Ernesto, antes que yo pase. Le robo la billetera a un señor que está en el piso, y que está en el piso porque antes que yo pasase, otra persona lo había golpeado y lo había dejado en el piso. Y yo le sustraigo la billetera. DA, dominio de la acción, tranquilamente. Se le suele llamar a este caso particular autorías concomitantes. Autorías concomitantes. Un señor comete el delito de lesión, por ejemplo, y lo deja golpeado en el piso, yo paso, dominio de la acción. Correcto. Nos ponemos de acuerdo 5 personas para disparar sobre un blanco humano común, intentando con ello asegurar el resultado. Se llama autoría aditiva. La autoría aditiva, que viene de adición, o sea, como sumatoria. Son personas que ya hay un plan. Hay un plan. Esto es clave. Hay un plan. Con aportes esenciales en una fase ejecutiva. Que en orden a asegurar el resultado, la balacera hace que aún los movimientos aleatorios del sujeto no lo puedan sustraer del objetivo criminal. Aunque el sujeto quizás salió de la casa y sale trotando ese día, o sale y se agacha, o camina más rápido que de costumbre. Bueno, por eso nos hemos puesto de acuerdo para
que distintos disparos puedan controlar el blanco de un modo efectivo. Entonces hay un dominio funcional, se llama autoría aditiva. Bueno, pero impactó la bala de que le tiró Luis y no la que disparó, no importa, porque cada acción está ordenada a asegurar la eficacia de la acción individual que quizás impactó en el tórax de la víctima. Muy bien, dominio funcional en ese ejemplo. Bueno, si digo, la convenzo a una mujer muy limitada en su instrucción cultural de que puede practicarse un aborto en determinado país y se lo practica. Bien, podríamos pensar en un error de prohibición invencible. Un error de prohibición invencible. No nos olvidemos de todas maneras el caso Rey de los Gatos, que analizamos el lunes de la vieja jurisprudencia alemana, donde para sancionar la malicia de las personas que están atrás maquinando el delito y valiéndose de la vulnerabilidad y las limitaciones del ejecutante, aunque ese ejecutante tuvo un error de prohibición vencible, el tribunal fue a buscar la malicia de los que estaban atrás. En términos absolutos, Rey de los Gatos rompe el molde del concepto de dominio de la voluntad, porque en el dominio de la voluntad el instrumento no es penalmente responsable. En el ejemplo que les estoy poniendo acá, en efecto, es dominio de la voluntad, por eso aclaré muy limitada la instrucción cultural, o sea que no ha tenido posibilidad de vencer la ignorancia. En el caso Rey de los Gatos, la fabulación propuesta sugirió al tribunal que una persona sensata puede encontrar, a menos que no estuviera en sus cabales psíquicos absolutamente. Pero como verán, son siempre subdiscusiones a analizar en cada caso concreto. En línea de principio, en esta simulación que estamos haciendo nosotros acá, nos quedamos con esta idea, por supuesto. Una mujer con una ignorancia invencible, donde se le hace hacer un aborto explicándole que en ese lugar es perfectamente posible. Si durante la ejecución de un robo a un banco, pregunto, un sujeto asume la función de reducir a los guardias para asegurar que sus cómplices puedan extraer el dinero de las cajas. Ese sujeto que tiene por función amedrentar y tener controlado a los guardias, ¿puede ser considerado coautor? Hay opciones, pueden tener en el examen opciones. Por ejemplo, en este caso, no, porque no toma el dinero. No, es considerado partícipe necesario porque ayuda a neutralizar un obstáculo muy importante. Sí, pero solo si también lleva el arma principal del asalto. O sí, porque su rol es esencial para el éxito del plan y domina funcionalmente esa parte del suceso. Me parece que la última. ¿Sí? El señor que tiene reducido a los guardias es un rol esencial. Sería un coautor. Más que cooperador necesario, es un coautor ahí. Porque aparece en una fase ejecutiva. Yo al tener los guardias así, estoy controlando esta parte fundamental del suceso en fase ejecutiva. Mientras yo los tengo así, mis otros compañeros pueden ir a las cajas, etc. Entonces hay un codominio funcional. En ese caso, entonces, es un coautor. Operador necesario, en ese caso no, porque el operador necesario no se mancha las manos en fase ejecutiva. Siempre está afuera, antes. Bien. Si yo dijera, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un cooperador necesario y un cómplice? Y podríamos dar opciones, por ejemplo, el cooperador actúa antes y el cómplice durante el delito.
O la otra opción, la aportación del cooperador es imprescindible para que se cometa el delito, mientras que la del cómplice solo facilita o favorece. Exacto, esta sería la respuesta. No es que el cooperador actúa antes y el cómplice durante. En realidad, nunca hay un durante en los que son partícipes, porque si no ya están en una fase ejecutiva. Por lo tanto, la aportación del cooperador es imprescindible. Bien, aplicaremos la teoría del bien escaso, tan relativa ella, porque tenemos 1.000.000 de situaciones donde a veces un cuchillo en un determinado contexto puede ser un elemento imprescindible en un determinado contexto, aunque en abstracto un cuchillo es nada y lo puedo conseguir en cualquier casa, en cualquier cajón, en una cocina. Sí, pero hay que ver los contextos también. Perfecto. Bueno, como ya estamos cerca de la hora, pero hacemos una más en este simulador. La coautoría tiene una serie de